agenda también en los tiempos acotados que nos brinda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Voy a pedir, por favor, quien administre que me permita compartir una presentación. Y mientras tanto, agradecer, ya me he puesto un cronómetro esperando cumplir con el tiempo para no pasarme, pero quiero agradecer sin duda a quienes han organizado este encuentro. Les comentaba ayer en uno que estuve similar en República Dominicana que la única ventaja que le he encontrado hasta el momento a esta pandemia es la posibilidad de estos encuentros virtuales. Difícilmente tenemos oportunidad de encontrarnos con tantas amigas, aliadas y conocidas de esta manera, y por eso les agradezco mucho esta oportunidad a IDEA, a la Unión Europea y por supuesto a la Cámara de Senadores del Paraguay para podernos reunir esta tarde con ustedes y poderlas ver, aunque sea a través de esta pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a apurarme para no entretener más esta presentación y comentarles lo que quiero compartir desde México. Sin duda los procesos de reforma en México y en el mundo han tenido diferentes alcances. La correlación de fuerzas políticas han promovido diferentes reformas que han dado a la configuración del Estado mexicano que tenemos. De manera particular, en cuanto a la forma de gobierno, que se han modificado las reglas de organización de los tres poderes, buscando fortalecer un sistema democrático. Pero regreso justo a lo que Lourdes comentaba al inicio de su presentación. La pregunta que cabe hacernos hasta ahorita es si estas reformas han contribuido a disminuir las brechas de desigualdad. O sea, más allá del fortalecimiento de un sistema democrático, me parece que la democracia la tenemos que ver en parámetros de la democracia. Saber qué tanto realmente la democracia ha contribuido a disminuir las brechas de desigualdad o no ha significado ello. Y me parece además muy oportuno en medio de esta pandemia el que además lo veamos como una oportunidad de cómo queremos salir de esta pandemia y particularmente en Paraguay que están en esta discusión, si realmente las reglas que se están dando es justamente para salir con esta disminución de brechas de igualdad con reglas que nos permitan cambiar las cosas. En nuestro país, en México, sin duda ha sido una constante la reforma del Estado. Desde 1977 hasta 1997 se hicieron una serie de reformas muy importantes para cambiar a un sistema democrático que acabara con un sistema de partido único, que nos permitiera tener un sistema de partidos y que ello logró cambiar la configuración del poder legislativo y también se promovieron importantes reformas del poder judicial, lo que al final de cuentas se puede leer o entender como un fortalecimiento de la división de poderes en nuestro país, que es uno de los elementos centrales que también tiene que contener cualquier reforma del Estado. En los siguientes años se iniciaron otras reformas muy importantes, de manera muy particular en el 2007 tuvimos una ley para la reforma del Estado, es decir, nos dimos reglas sobre las cuales las diferentes fuerzas políticas que había en México en ese momento íbamos a estar justamente logrando promover una reforma del Estado para que efectivamente en esas voces se escucharan todas y hubiera un consenso permanente. Tan así es que una de las reglas fundamentales de esa ley para la reforma del Estado era que todas las reformas que se promovieran tenían que tener el consenso. Y el consenso implica que todos estuviéramos de acuerdo. Y uno de los temas fundamentales fueron las reformas en materia de derechos humanos, que justo casi al final de esta ley para la reforma del Estado, no alcanzar este consenso amplio, se tuvo que promover o detener un poco este proceso de reforma en materia de derechos humanos, pero finalmente en el 2011 se concretaron una serie de reformas en materia de derechos humanos que sin duda ha sido la reforma en materia de derechos más importante desde la Constitución de 1917 en México. ¿Cuáles son esta reforma en materia de derechos humanos? Primero, la jerarquía que se le ha dado a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Otro de los temas fundamentales de esta reforma, parte aguas de 2011, es establecer el principio pro persona. Esto significa que siempre se buscará elegir la ley que favorezca más a la persona sin importar si está en la Constitución, en un tratado internacional o en una ley.
Las y los servidores públicos, es decir, en este caso, los actores y las instituciones del Estado son los responsables de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y esto es muy importante porque necesitamos recordarnos siempre que le corresponde al Estado y sus instituciones garantizar el ejercicio de los derechos humanos y siempre preguntarnos si las reglas que están establecidas permiten que realmente todas las personas podamos ejercer realmente esos derechos humanos a cabalidad. Esa reforma también reconoció la universalidad, la interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos que siempre es necesario tener a la mano. Y vamos al tema para el cual nos han convocado. Sin duda, uno de los temas más relevantes ha sido desde hace mucho tiempo en México y en el mundo el tema de la participación política de las mujeres para que, como ustedes han dicho, sean consideradas sus voces de manera plena en estos procesos de reforma. Y las mujeres hemos tenido básicamente que pelear para ser escuchadas en los espacios de toma de decisión pública. O sea, no ha sido un proceso sencillo. Las mujeres no hemos tenido el mismo megáfono para ser escuchadas y en ese sentido quiero decirles de entrada que para ser escuchadas las mujeres tenemos que hacerlo unidas, para que nuestra voz tenga más fuerza, para que sea escuchada, para que alcance el peso que queremos que tenga, necesitamos hacerla en unísono. Y eso sin duda requiere, entre otras cosas, tener una agenda común que nos permita avanzar en cualquier proceso de reforma. Aquí quiero rescatar algo que como feminista a mí me ha marcado desde hace muchos años y que tiene que ver justamente con este tema de la reforma que están emprendiendo en el Paraguay, que es una proclama feminista de Ken Millet de lo personal es político. ¿Qué significa lo personal es político? Que todo lo que afecta a la vida cotidiana de todas las personas tiene un referente en decisiones que se han tomado en el ámbito de lo público. Si tenemos o no tenemos agua, si hay transporte público o no lo hay, si hay incluso el acceso a ciertos alimentos que lleguen a nuestra mesa, depende de decisiones que se toman en el espacio público y es por eso que las mujeres, y eso lo dice Carmen Alboroch en un texto que les recomiendo mucho de la ciudadanía de las mujeres, donde dice que es por eso que las mujeres no podemos estar escindidas del ámbito público, porque es ahí en el ámbito público donde se deciden nuestras vidas privadas. Y es por eso que en este proceso de reforma del Estado, las voces de las mujeres tienen que escucharse ahí, porque todo lo que se está decidiendo en ese proceso de la reforma del Estado tiene que ver con la vida de las mujeres. Y es por eso que tenemos que estar ahí, donde se está decidiendo. Por eso iniciamos en nuestro país un largo proceso de reformas para poder finalmente llegar al reconocimiento de la democracia paritaria. Y este proceso se ve formalmente a partir de 1993, pero sin duda tiene mucho antes y tendrá mucho después para poder llegar a este reconocimiento de la paridad. Empezamos, como en muchos países de la región, por un sistema de cuotas que se fue perfeccionando, que incluso además implicó llevar este sistema de cuotas a los tribunales para que se hiciera cumplir y que esto nos llevara progresivamente a pasar de un sistema de mujeres símbolo, de un número de mujeres reducido que estaban en los espacios de toma de decisiones públicas, que hoy cualquiera puede reconocer en México los nombres de estas mujeres o incluso en América Latina porque son mujeres muy reconocidas, a pasar a un sistema de masa crítica. ¿Qué significa un sistema de masa crítica? Alcanzar el número suficiente de mujeres que nos permitan generar los cambios que se demandan. Y esto sin duda se logra a partir de alcanzar por lo menos un tercio de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. ¿Por qué es tan importante para nosotros o por qué fue tan importante para las mexicanas alcanzar este porcentaje que está muy lejos o estaba muy lejos de constituirse todavía en la paridad que buscábamos? Bueno, pues fue muy importante porque el tener un tercio de representación en las cámaras, en el sistema bicameral que tenemos, era importante para aprobar una reforma constitucional. ¿Y qué significa esto? Que no teníamos la capacidad, ¿no?, de 2/3 de la mayoría calificada que requiere México para aprobar una reforma de este tipo, pero sí teníamos más de 1/3, lo que implicaba un poder de veto. Un poder de veto significa el poder efectivamente poner sobre la mesa las condiciones que como mujeres queríamos para que se pudiera dar cualquier tipo de reforma. Y en el 2014, que se estaba presentando una reforma,
político electoral importante que, entre otras cosas, consideraba el tema de la reelección un tema prácticamente tabú en nuestro país, se pudo escuchar la voz de las mujeres porque hicieron valer su peso. Teníamos el 33.8% de las mujeres en el Senado e hicieron valer su peso al decir, si no incorporas la paridad, no van a tener el voto de este tercio de mujeres y por lo tanto no van a conseguir una reforma constitucional. Y vuelvo a lo mismo que les decía desde un principio. La voz de las mujeres, para que se escuche, tiene que ir unida con las demás. Ellas reconocieron, por encima de sus diferencias de partido e ideológicas, que tenían que unirse para conseguir el objetivo que era ir por la democracia paritaria. Y es en el 2014 donde finalmente se reconoce a nivel de la Constitución mexicana la paridad. La paridad reconocida ya no como una cuota de género, hay que dejar muy claro que la paridad deja de ser esta cuota de género. Siempre cuando hablamos de paridad se habla sin duda de porcentajes, pero al final de cuentas la paridad es el reconocimiento que tenemos a tomar las mujeres la igualdad de derechos en la toma de decisiones públicas. Tenemos el mismo derecho que cualquier hombre de formar parte de las decisiones públicas y eso implica que estemos ahí en esos espacios donde se toman esas decisiones públicas. Y empezamos sin duda por el tema que de alguna manera ha sido más fácil, que es a través de los cargos de elección popular, electivos para los órganos colegiados como son las cámaras, diputados, senadores y los congresos locales, donde, como les comentaba, tenemos hoy en día una integración prácticamente paritaria. A partir de la legislatura que inició en México en el de 2018, tenemos en el Senado de la República el 49% de senadoras y en la Cámara de Diputados el 48.5% de diputadas. Y esto sin duda es un cambio sustancial, es una integración paritaria muy importante. Llegar a se dice de manera muy fácil, es muy esquemático lo que les estoy diciendo, estoy tratando de resumir en muy poco tiempo el trabajo de muchos años, de muchos esfuerzos, de una serie de alianzas estratégicas entre mujeres de la política, entre mujeres de la sociedad civil, porque hay que reconocer la expertise, el trabajo, las aportaciones de las mujeres de la sociedad civil y por supuesto hemos tenido también que generar la capacidad de generar alianzas con los hombres que toman decisiones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siguen siendo los hombres quienes toman decisiones. Y ahí quiero insistir en que es muy importante feminizar la política. Porque el fenómeno que tenemos ahora es que, y ojalá y en el Paraguay encuentren desde este proceso de reforma que están viviendo la forma de atender este tema, en el sentido de que no solamente se trata de garantizar la presencia igualitaria de las mujeres en cuanto a números, el 50% de mujeres y el 50% de hombres, sino también se trata de cambiar las condiciones en las que las mujeres acceden al poder y que realmente los espacios a los que lleguen signifiquen espacios donde las mujeres realmente estén tomando decisiones. Por ejemplo, en nuestro país hoy en día tenemos, como les decía, ambas cámaras integradas de manera paritaria, el 50% prácticamente, y tenemos además mujeres en espacios clave. Es el primer año donde además ambas cámaras están presididas por mujeres. Sin embargo, déjenme ponerles aquí unas fotos que a mí en algún momento me decepcionan, me frustran un poco por tantos años y esfuerzos de trabajo, porque al final de cuentas en esta configuración y a pesar de los cambios promovidos, siguen siendo los hombres los que están en la toma de decisiones. Estas primeras fotos de 1917, que es cuando se tiene la Constitución mexicana, cuando se conmemoró su centenario, pues al final de cuentas teníamos prácticamente la misma configuración. Parecía como, ahora sí dice el tango, que 100 años no son nada, ¿no? Que en 100 años las mujeres no habíamos logrado incidir realmente en la configuración del poder, porque al final de cuentas es de lo que estamos hablando cuando hablamos de la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, de que la configuración del poder se cambie. Y hasta que estas fotos realmente demuestren una presencia paritaria de las mujeres, estaremos empezando a hablar de una configuración del poder paritaria y de una democratización, de una democracia paritaria en la región. ¿Por qué? Porque miren, estas fotos incluso son después de la reforma constitucional del 2014 que nos reconoció el principio de paridad.
tenemos todavía estos grupos de hombres que son los que están tomando decisiones, incluso en la foto donde dice Junta de Coordinación, es el espacio en la Cámara de Diputados donde realmente se toman las decisiones. Es decir, tenemos una Cámara integrada paritariamente, tenemos mujeres presidiendo la mesa directiva de ambas cámaras, pero es en esta foto de la Junta de Coordinación Política donde se están tomando las decisiones. ¿Qué decisiones se toman ahí? ¿Qué iniciativas pasan? ¿Cuáles son prioritarias? ¿Y qué temas son los realmente importantes? ¿Por qué está solamente integrada por hombres? Porque quienes coordinan los diferentes grupos parlamentarios, las fuerzas políticas representadas en la Cámara, están coordinadas por hombres. Y por eso les digo que nos parece muy importante que cuando ustedes revisen la integración paritaria, que sin duda el reconocimiento de la paridad es un paso fundamental para avanzar hacia la democracia, donde estemos buscando una igualdad sustantiva, no solamente se piense en el número, sino cómo transformamos las condiciones de la vida de las mujeres. Porque lo que sucede es que la justificación fundamental para que sigan siendo los hombres quienes están en la toma de decisiones, y me voy a regresar un poquito nada más a esta misma fotografía de la Junta de Coordinación, es que estos hombres que están en la toma de decisiones de la Cámara de Diputados en México disponen de su tiempo el 100%. Y ahí quiero ir a otro de los temas fundamentales de la agenda de las mujeres, que tiene que ver justamente con el asunto de los cuidados. Al ser las responsabilidades domésticas y el cuidado de los otros una responsabilidad prácticamente exclusiva de las mujeres, hoy en día veo a mis compañeras legisladoras en esta legislatura de la paridad, pues corriendo al término de las sesiones para alcanzar llegar a sus provincias, a sus comunidades, a sus distritos donde fueron electas, porque tienen responsabilidades familiares que cumplir. Y estos señores que están sentados en la mesa de la toma de decisiones no tienen esa responsabilidad doméstica, y entre otras cosas, esa es una de las justificaciones para las cuales siguen siendo los hombres quienes estén sentados en esta mesa. Y es por eso que cuando hablemos de una reforma del Estado, debe de incluir todos estos principios. O sea, sí debe de incluir el tema de la paridad como un tema fundamental, pero debe además incluir un principio fundamental de igualdad sustantiva, y para que haya igualdad sustantiva debe de haber sin duda una igualdad de condiciones y de oportunidades. La paridad de alguna manera nos ha reconocido este paso para la igualdad de oportunidades. Tenemos de alguna manera la misma oportunidad de acceder a las candidaturas, pero todavía las condiciones en las que accedemos a esos espacios siguen siendo muy inequitativas con respecto a los hombres. Tiene que haber un enfoque de los derechos humanos y, por supuesto, tenemos que garantizar una vida libre de violencia. A partir de la integración paritaria del Congreso en México, ¿qué reformas se han impulsado? Pues una de las reformas fundamentales ha sido paridad en todo. ¿Qué significa? Después de 2014, el siguiente paso era que no solamente hubiera congresos paritarios, sino lograr, ya se me terminó el tiempo, sino lograr que también hubiera paridad en todos los demás espacios, y que además en todos los poderes y niveles de gobierno. Y esto es lo que nosotros conocemos paridad en todo. Tenemos una reforma constitucional del año pasado, del 2019, que reconoce que además los diferentes poderes del Estado mexicano y en los diferentes niveles de gobierno deben de ser paritarios. Se ha aprobado recientemente y promulgado apenas en abril una serie de paquetes de reformas en materia de violencia política, y un tema que tampoco podemos dejar de mencionar acá tiene que ver con el reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque si nosotras mismas no le ponemos un reconocimiento al trabajo del hogar, pues simple y sencillamente vamos a estar reproduciendo las desigualdades que nos aquejan. Todas estas son reformas que se han promovido en México. Todavía tenemos desafío por delante. Sin duda, el principal tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Necesitamos además que las violencias hacia las mujeres sea detenida de manera eficiente, pero además generar un acceso realmente igualitario de las mujeres al sistema de administración y procuración de justicia para no seguir teniendo impunidad. Como comentaban aquí una de las personas que me antecedieron, también hace falta presupuestos públicos y no olvidar el tema de los cuidados. Concluyo diciendo
que sin mujeres no hay democracia. Una reforma sin nosotras estará incompleta. Muchas gracias nuevamente por la invitación para participar en este espacio.